Perfecto, estamos en condiciones de presentarlo, Gabriel. Que Mirá suba al vos, estrado. que suba al estrado. Siempre. Ahí estamos. Ahí estamos. Le damos la bienvenida a nuestro amigo, ya parte del programa. Es lindo verlo al señor Matías Bucerio, abogado penalista. ¿Cómo anda? ¿Cómo están, chicos? Buenas noches a Buenas todos. noches. Gracias por el espacio, como Buenas siempre. noches. Qué lindo que cambiaste el fondo. Cambiaste el fondo. Estás más. Cambié el fondo, me tomé un fin de semana, por eso estoy más Ah, cerca de ustedes igual, porque estoy en Gesell, así que sí. bien, bien, bien. Sí, Mirá. sí, vi una fotito y dije, uy, le cagamos las vacaciones. No, pero bien, No, no, yo firme con el Club bien. del Cubo, me extraña. Me Qué gusta, grande, qué me grande. gusta, me gusta, me gusta tenerte. Eh, hoy Chicos, traemos un tema bastante interesante que se pueden desplegar muchísimas aristas. Pongámosle un título al programa, a la sección que tenemos hoy. ¿De qué vamos a estar hablando? yo creo que lo importante de la sección de hoy, Sí, a ver, vamos a ser crudos y directos. Nosotros vamos a sí, hablar de abuso sexual, sí. ¿sí? Yo sé que por ahí YouTube, espero que no se los No, por ahora venimos bien. banee mucho, pero bueno, vamos a hablar de eso. Por ahora estuvimos Bien. bien. Porque, Tuvimos un artista, un actor porno el otro día y no pasó nada, así que ahora, ok. así que por las dudas no tiremos mucho de la soga. Ok, Eh, ok. Bueno, yo creo que lo importante de esto, ahora sí me voy a poner por ahí un poco serio, sí, más allá de lo que podamos llegar a charlar. obvio. Yo creo que lo importante de esto es que la gente conozca y comprenda de que no, de que hay muchos tipos de abuso Sí, y que vamos, si bien vamos a hablar del tipo más crudo y vamos a ir a lo más rancio o lo más difícil que podemos enfrentar, eh, sí es bueno saber y es bueno, el saber da la posibilidad de poder hablar, de poder decir, bueno, me está pasando esto o no me está pasando esto, o estoy pasando por esta situación o por otra situación. Yo por eso quería que empecemos con ustedes principalmente, que considero que son gente letrada y que saben de todo un poquito, que me digan ustedes dos qué opinan, o sea, qué piensan que es el abuso sexual en sí. O sea, si tuvieran que dar una definición de abuso sexual, uf, ¿cuál, cuál sería? A ver qué palabras puedo usar, pero es una acción no no consentida. sexual o, claro, no consentida, o sea, imagino que va por ese lado. Sí, a ver, no está mal, está guiado, pero por eso es importante esto, ¿no? Ujú. No por ustedes puntualmente, No, no, porque ustedes son muestra de un montón de otras personas. El abuso como tal y el abuso sexual es un límite, es limitar la libertad sexual de otra persona. Ah, ok, ok. ahí va. ¿Sí? Eso para bajarlo al llano. Ahora después vamos a hablar de los tecnicismos. Pero es el limitar la libertad sexual de otra persona. Ahí entramos a hablar el tema de los consentimientos, de los no consentimientos, de cómo sea el consentimiento, qué es el consentimiento y qué no. ¿Sí? La charla de hoy, yo se la voy a plantear en distintas cosas y me voy a poner un poco en papel de villano, porque al final de la charla, si les parece y les interesa, como sabrán, yo soy defensor, en la mayoría de mis causas soy defensor y tengo muchas causas de abuso sexual a cuestas Sí, y les puedo comentar someramente cómo un defensor plantea una defensa de una causa de este tipo con los devenires morales o éticos que puede llegar a tener. Tengamos en cuenta, yo tengo una hija de 12 años y tengo defendidos que están siendo acusados por este delito, para no tirar de la soga, por sí, este delito hacia menores de edad. claro. Entonces uno a veces tiene que despersonalizarse para poder hacer su trabajo y tratar de cumplir con el trabajo que uno elige, ¿no? Yo también tranquilamente podría no elegir ese tipo de Claro. defensa, pero bueno, va en cada uno y eso. Principalmente yo quería, a ver, empecemos por la parte técnica, ¿no? El delito de abuso sexual es un delito que es el delito a la integridad sexual y está regulado en el Código Penal entre el 119 y el 130. ¿Por qué les muestro este tecnicismo? Hay más de 11 artículos del Código Penal sobre la limitación del accionar o la limitación a la libertad sexual. Ok. ¿Sí? El 119 es el que engloba lo que nosotros conocemos como abuso sexual. Abuso sexual tenemos tres, básicamente. Simple, gravemente ultrajante y con acceso carnal. ¿Sí?
Abuso sexual simple. ¿Por dónde empezamos? Bueno, escalamos de menor a mayor. Un Sí. tocamiento, un manoseo, sin que haya un acceso carnal puntualmente. Ok. Creo que se entiende el término para no ir más a ver, no entrar en detalles. Un caso real, por ejemplo, voy a darles un ejemplo para que veamos dónde está. Ok. Sí. El caso del futbolista de Villa, el jugador de Boca. Sí. Sí. Él fue acusado por abuso, además de violencia de género y demás, que todo lo que sabemos, fue acusado por abuso sexual simple. ¿Por qué? Porque en uno de los episodios de violencia que tenía con su mujer, él realizaba tocamientos en su casa impúdicos. ¿Sí? Después les voy a traer el tema de que es algo que se discute mucho y que se habla poco, que es el tema de las parejas Eso en te iba a este tipo preguntar de después. situaciones. Me interesaba saber eso. Porque después lo abrimos a. Porque Sí. hay unas cuestiones muy finas, pero que no son tan finas. Y por eso, yo cuando Rocco le planteé el programa, siempre hablamos de un caso y lo traemos y venimos, pero yo creo que hoy está bueno para que la gente sepa, los que nos ven y los que nos van a ver después, sepan que todo hay que hablarlo y hay que preguntarlo, porque hay muchas cosas que no se hablan o no se dicen por vergüenza o demás, y hay Sí. que tener una voz que lo diga. Otro abuso sexual simple, a ver, vamos a situaciones de acoso, por ejemplo. No sé, un compañero de trabajo Sí. se frota cada vez que pasa por atrás mío, ¿no? Ok. Vamos a poner esa imagen mental. O hace con la mano, o me toca, o, a ver, he tenido hace poco un caso de un jefe que a una de sus empleadas se hacía el otro y pasaba por atrás del mostrador y el tipo pasaba. Bueno, eso es abuso sexual simple. Ujú. Claro. Voy a ser muy, muy directo. La apoyada en el colectivo es abuso sexual simple. La tocada en el boliche es abuso sexual simple. Ok. Está bien, entramos, me voy a poner como abogado del diablo y voy a decir, che, pero al final todo es abuso. Sí, todo lo que limite la libertad de elegir del otro es un abuso. Y ahí entramos en la palabra abuso y podemos decir abuso de poder, abuso de confianza, abuso de lo que sea. Bueno, esto es abuso sexual. Limitar la libertad sexual del otro, de elegir, es abuso sexual. Y tenemos esto, a ver, y voy a estos ejemplos claros, la apoyada en el subte, que desgraciadamente, nos guste o no, y más a los que somos padres de nenas, son situaciones que se vivieron Sí. y desgraciadamente se viven más de lo que a uno como padre le gustaría que sucedan. Sí. Vamos a uno de los aspectos penales o dentro de estos tipos de abuso más cuestionable, entre comillas, pero no tan cuestionable tampoco, que es el abuso sexual gravemente ultrajante. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿No? Primero tiene que ver mucho con la consecuencia. Sí. Porque, y va a venir, voy a primero decir el ejemplo y después voy a explicarlo. Hubo hace poco un caso de un docente en La Plata que manoseaba a sus alumnos en el aula, frente a los demás compañeros. Sí. Sí. ¿No? Entonces, si lo cortamos en frío, es un abuso sexual simple porque tiene un tocamiento, Sí. pero la situación de humillación frente a los demás hace que deje de ser simple y pase a ser gravemente ultrajante. Después podemos hablar de otros agravantes, como el agravante de estar designado al cuidado, que sean menores, etc. Pero vamos al base. Cuando la consecuencia del abuso genera una perturbación, a ver, todos los abusos generan algún tipo de perturbación a futuro en la víctima, eso se cae de maduro. Pero si además se medió y que el hecho fue particularmente humillante, violento o repulsivo, entramos en gravemente ultrajante. Acá me voy a poner como abogado del diablo porque, Sí, primero, perfecto. el abuso sexual simple tiene una pena de entre 6 meses a 4 años, el gravemente ultrajante tiene una pena de 4 a 10 Años. años. Sí. Acá pongo la lupa. Yo como abogado defensor digo, es un tocamiento, es abuso sexual simple. Ah. Entonces, ¿cómo mido cuantitativamente que es gravemente ultrajante o no?
O sea, ¿qué es gravemente ultrajante? No, porque se sintió, fue humillado. Todas las víctimas de abuso son humilladas. Entonces, ¿qué? ¿El tipo penal de abuso sexual simple no existe? Claro. Porque si no, todo es gravemente ultrajante. Claro. Bueno, ahí es fundamental y por eso después voy a comentar cómo se plantean las defensas y cómo también se plantean las querellas. Las querellas lo hablamos en el primer programa, que es el abogado de la víctima o la fiscalía misma. Cómo plantean ellos la situación, porque a veces estamos hablando de abusos de muy larga data. Pensemos que en el 2013 se dejó de prescribir los delitos de abuso, por lo cual todos los delitos posteriores al 2013 no prescriben todos los delitos sexuales, por lo cual el que sufrió un abuso o realizó un abuso en el 2014, esa pena no prescribe. Por lo cual, si era un abuso sexual simple que podía haber prescripto porque era hasta 4 años, no, flaco, eso vas a ser condenado igual que si lo hubieras hecho un día antes. Mirá, yo pensé que prescribía. No, después en el 2013 salió una ley particular donde buscaba que los delitos sexuales no prescribían. ¿Qué pasa? Ahí entra el límite, porque lo que pasó en el 2012 sí prescribe, pero lo que pasó en el Claro. 2013 no. Claro. Entonces entramos y el abogado defensor plantea la inconstitucionalidad de que un delito sí y el otro no, porque Claro. todos tienen que ser evaluados igual. Y los jueces plantean por otra parte esta cuestión de, entonces castigamos a todos. Entonces, cada caso en particular tiene este tipo de aristas que hacen que, bueno, uno tenga que ponerse en una posición y ver cómo lo tiene que solucionar. Y ahora vamos al abuso sexual con acceso carnal, que acá tenemos la reforma del Código Penal, incluyó todos estos tipos de abusos. ¿Y qué pasaba? Antes el término violación estaba como metido dentro del abuso, pero era muy ecuánime el tema de si era acceso carnal mediante genitalidad, qué diferencia hay con el ingreso de algún tipo de elemento. De hecho, hay un fallo muy famoso de una absolución donde dicen que la víctima nunca pudo saber si realmente era un miembro masculino o era otra cosa. Esa fue una justificación de un juez que fue juez federal posterior. De hecho, fue un escritor de muchísimos libros. Entonces, que la víctima no puede saber si en realidad fue violada por genitalidad o fue un palo. Y como era un palo, no era acceso carnal, por lo cual no era violación. Entonces, el 119, tercer párrafo, incluye cuando hay penetración no solo vaginal, sino también anal-bucal de cualquier elemento. Okay. ¿Sí? Entonces, y acá voy al caso más tajante que tenemos hoy, que es el de Juan D'Artés. Claro. Sí. Él fue acusado por abuso sexual con acceso carnal. Y acá podemos entrar todo lo que se conoce comúnmente como violación, es acceso carnal. Y estamos hablando de todo. Dedos, instrumentos, bueno, genitalidad, todo lo que se pueda, todo lo que tenga forma fálica y sirva para ser introducido en alguna cavidad de otra persona, mujer o hombre o lo que consideren, es acceso carnal. Punto. Ahora, ¿qué pasa con...? Bueno, después tenemos los agravantes, ¿no? Que vienen después en el último párrafo, que tiene que ver con los menores de 13 años. Hay una cuestión de consentimiento, y acá empiezo a hablar de consentimiento. A partir de los 13 años existe un delito que se llama estupro, que tiene que ver con la corrupción de menores, y que tiene que ver mucho con el desarrollo del menor que fue abusado. Entonces, a partir de los 13 años se entiende que puede llegar a haber un consentimiento con respecto al abuso, lo que no quita que haya un abuso y que haya otro tipo de delito, como en el caso del estupro, ¿no? Ahí entra una chica o un chico de 16, 17 años que, si bien es menor de edad, vamos a poner el ejemplo de, voy a lo normal, varón de 18 años, nena de 17. ¿No? Hay un año de diferencia, hay una edad madurativa. Si vamos al llano, viene el padre de la nena de 17 y le dice, el tipo este lo está violando. Claro.
Y la realidad es que la nena tiene la edad madurativa para poder brindarle consentimiento, se supone, habría que ver cuál es la situación y demás, pero suponiendo un noviazgo sin ningún tipo de violencia, estamos hablando de una nena que tiene una edad madurativa, una educación y que está en condiciones de prestar su consentimiento. Distinto sería que sea una nena de 17 años y un señor de 35. No sé si se acuerdan, hace unos años, bastantes años atrás, a mí creo que con esto se me cae una sota, había un cantante de cumbia que organizaba fiestas en su casa y en las fiestas eran todas menores, pero el tipo eran todas mayores de 15, 16, 17 y demás. Y al tipo no hubo abuso ahí, sí hubo corrupción de menores, sí hubo estupro. Claro. Porque sí estaban en condiciones. A ver, las chicas, nadie iba contra su voluntad y nadie se quedaba en contra de su voluntad. Las minas iban a estar de joda con este buen hombre, que no me puedo acordar quién es, que organizaba fiestas oscuras en su casa. Sí, me recontra suena, pero Sí, no me acuerdo. No tengo ni idea. hay No tengo fotos, ni... de hecho hay fotos del tipo con la pared sin revocar, abrazado a las minas, creo que en calzoncillo o en short, era bastante Ay, desagradable. sí. Pelo largo, yo tengo la imagen en la cabeza, pelo bien cumbiero de los 90, pelo Sí, largo, enrulado, mucha grasa en el pelo, sí, y panza y menores. La verdad que una imagen bastante discutible. sí, ya me acuerdo. Sí, ok. Le doy. A ver, también volvemos los agravantes del 119, que, por ejemplo, cuando la víctima es menor de 13, por lo cual no puede brindar su consentimiento, tiene algún tipo de lesión médica, física o mental, y hay una relación de dependencia, acá tenemos los tres agravantes básicos. Una relación de dependencia, una disminución en la salud física o psíquica y la menoría de edad sin consentimiento. Bueno, hubo un caso en Mendoza, el caso Probolo, que unió los tres. Estábamos hablando de curas que abusaban de menores sordomudos. Oh, sí, me acuerdo. No sé si se acuerdan, Sí, espero que no, me acuerdo. pero ahí tenemos, dependiendo de lo que hayan hecho, ya sea tocamiento, pónganle el gusto que tengan, ahí tenemos Qué hijo de puta. los tres agravantes juntos. Sí. Después hay un agravante más, que es el abuso sexual seguido de muerte, que en realidad no es un agravante, es otro tipo penal, es el 124. El Ahí caso del uso. se juzgan por abuso y por No, asesinato en ese caso, todo no, lo mismo. no porque el tipo penal los engloba. Ok. Es abuso ok. A ver, el abuso sexual seguido de muerte es como Voy a ir primero al caso real, que es el caso de Lucio Dupuy. Sí. Y después vamos a para no hablar de ese debate y de que algo por ahí tan turbio, vamos a ir a un ejemplo más naif, que es la película El secreto de tus ojos. Sí. Sí. Abuso sexual seguido de muerte. El Ese- noviecito de la infancia entró, limitó la libertad sexual, tuvieron relaciones sin consentimiento y terminó, el fin de la cuestión es muerte. Sí. Eso se engloba como un tipo penal solo de abuso sexual seguido de muerte, porque aparte esto puede terminar, a ver, acá estamos dando el ejemplo de que hay un abuso sexual con acceso carnal que termina en muerte. Puede haber un tocamiento que termina en muerte, puede haber una cuestión de algo que sea gravemente ultrajante que termine en muerte. Doy un ejemplo, no sé, que se me ocurre ahora, no sé, un tipo que hace práctica de sadomasoquismo y termina en muerte sin consentimiento. A ver, ahí tiene que haber el no consentimiento, si no estamos hablando de un homicidio. Claro. Son cosas diferentes. O sea, si en una pareja hay consentimiento, los dos practican, no sé, esa práctica que se ahorcan, por ejemplo, y uno se le pasa la mano y lo mató al otro, es homicidio, punto. Después podemos ver qué tipo de homicidio es. A mi entender es homicidio simple, que puede estar agravado, dependiendo de la situación. Sí. Pero no es abuso sexual, se dio muerte. La práctica es así y bueno, se le fue la mano, qué sé yo. Este tipo de delitos, que esto es lo interesante, por ejemplo, los agravantes del anterior que les decía, que era el 119 cuarto párrafo y el 124, uno tiene que esto
para mí, esta es una opinión netamente personal, se quedan cortos. Cuando tienen los agravantes, como por ejemplo el caso Probolo, son de 8 a 20. ¿Sí? Pero el seguido de muerte se toma como un homicidio, por lo cual pasa a ser perpetuo. Ok. Ahí entramos en ¿sale o no sale? ¿No? 8 a 20. Un tipo con 3 agravantes, ¿les parece bien? 8 años. Que salen en 4. Está bien, ahora están tratando de imponer esta cuestión de que los delitos sexuales no tengan beneficios, pero generalmente si cumple 3 4 de condena, admite el delito y si quieren en otra charla hablamos de la ley de ejecución de la pena que es la que los abogados usamos para que los presos salgan antes. Y vamos a ver un montón de cosas porque esa ley, para que se hagan una idea, fue promulgada en el 45 y yo cuando decía, siempre digo lo mismo, Tierra del Fuego no era provincia cuando Claro. esa ley estaba en vigencia y sigue estando en vigencia, o sea, no hay otra. O sea, la que hoy rige a todas las personas privadas de su libertad es una ley hecha por el abuelo de Homero Petinato en 1945. Así de ridículo como suena. Es una locura. Es una locura. Después podemos charlar de, y que también me parece interesante, no sé si tienen alguna duda hasta acá, algo que me quieran preguntar con respecto a esto. A ver. No, Sí, Rocco, ¿ibas a preguntar algo? no. Tienen. En el caso que dijiste vos de abuso sexual seguido de muerte, Uh-huh. el tema del consentimiento, imagino que deben ser porque puede ser la palabra del acusado contra el que lo acusa, digamos, pero Es obviamente que debe haber pruebas. ahí vamos a entrar, ahora cuando después hablemos de cómo se plantean las defensas y cómo se plantean Ah, las... Ok, sí. Es donde, Listo. no, Listo. es donde vamos a ver, porque es muy complejo. A ver, el tema del consentimiento es muy complejo. Claro, Muy porque complejo. alguien que está vivo, pues, o sea, digo, no hubo consentimiento, pero alguien que ya no está, es Sí, más bueno, por complicado. eso. Bueno, pero también hay rasgos, porque Sí, no, por eso imaginé. una cosa es la práctica, volvemos al ejemplo del sadomasoquista. Sí. Si la práctica normal de sadomasoquismo era normal, bueno, ahí podemos llegar a entender de que se le fue la mano. Pero Sí. si los tipos no eran sadomasoquistas, si la mina tiene explotada la cara a trompadas, y dudo bastante que haya podido brindar su consentimiento, y dudo bastante que la causa de muerte sea solamente la violación. Lo mismo Sí. con cualquier otro tipo de situación. ¿Sí? Sí, y hoy le comenté a Gaby que de casualidad escuché el caso del Bambino Veira, Bueno, que salió un podcast hace poquito del caso. por Bueno, eso ahí el lo podcast que salió, escuché sí. y yo no me acordaba bien cómo era y bueno, obviamente que después hicieron pruebas al chiquito y determinaron, ¿no? Pero bueno, justo vino al caso y después no sé si lo querés nombrar o no, pero justo me Bueno, coincidió. bueno, pero también el caso del Bambino tiene un tinte, al tener un tinte homosexual también para la época, y era muy complejo, no estaba ni tipificado, Claro. es más, la homosexualidad era casi un delito. Claro. Entonces, Y y ahí entramos también perdón que interrumpa, ahí sí, sí. entramos también en la vergüenza de declarar, ¿no? Y por eso es importante que se sepa qué es el acoso, y dónde está el límite del acoso con el abuso, porque la línea es extremadamente fina. Porque, voy a dar un ejemplo. Ustedes, una chica, todas las noches vuelve a su casa y tiene un portero. Sí. ¿No? El portero todas las noches se encarga de decirle algo inapropiado a esa chica. Sí. ¿No? Entendemos que es un acoso. Sí. El portero se mete en el ascensor con la chica. Sí. ¿Y qué es eso? Eso ¿Cuánto más falta para que el portero, no sé, la toque? Claro. Nada. ¿No? Sí, nada. 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 Sí. Entonces, y eso, nos guste o no, pasa. Y son cosas que hay que hablar y son cosas que está buena exponerlas y que digan. El caso de Candelmo, si no me equivoco, era el chico del Bambino. Exactamente. Desgraciadamente, él no podía hablar. No, Porque aparte, no nos olvidemos que el Bambino Veira era el campeón del mundo. claro, Sí, sí. aparte Bueno. estamos hablando que era la década del 90, los canales de televisión
lo tomaron a humorada, empezaron a hacer muchos chistes con el tema de hoy Malena Candelmo, porque recordamos que pasó al cambio de género y se lo tomó todo como una humorada. Sí, sí, el Bambino, todo el mundo lo ama y el tipo Claro. estuvo prácticamente condenado por lo Claro. que hizo. Y de hecho lo Claro. que hizo fue bastante malo y demás. Sí. Bueno, hasta acá Volviendo. estamos. Volviendo. Sí, 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 así sí, sí. sigo con otras cositas más. Hoy en día, primero voy a hablarles dentro de estos tipos de delitos. Hoy se está penando un delito que es interesante ponerlo, que yo lo comenté en mi Instagram, que es el delito de stealing. ¿En qué consta el delito de stealing? El delito de stealing es en una relación sexual consentida, con protección, sacar esa protección sin dar aviso. Ok. Sí. Y vamos a analizarlo esto, porque es interesante. Porque decimos, che, pero la práctica sexual fue consentida. Sí, bueno, Claro. pero yo no consentí que sea sin protección esa práctica. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a la definición de origen. Limitamos la libertad de elegir o la libertad sexual de la otra persona. ¿Sí? Entonces, ese delito hoy, que viene desde Europa, ya las cortes europeas están penándolo, viene a incluirse, si bien no lo tenemos tipificado literalmente en el Código Penal, pasa a instruirse dentro del acceso carnal. Claro. Porque lo que está haciendo es acortar la libertad de la persona que, si bien consintió una relación, no la consintió en esos términos. Claro, cambió las reglas en el momento, digamos. Claro, no, en ningún momento fue consentido que esto sea así, y en el fregor de la pasión pasó y nada, después pasan las cosas que pasan, las enfermedades y este tipo de cuestiones, va más allá de la cuestión delictual, ¿no? Sí. Es una cuestión de prevención y de conocerse y de cuidarse. También, y ahora el abuso sexual también, y toda esta situación, trae otro tipo de delitos que ya lo hablamos antes, por ejemplo, la corrupción de menores, la prostitución infantil, hay otro delito que se llama exhibiciones obscenas. Sí. ¿Qué entienden ustedes por exhibiciones obscenas? Agarrar y mostrar partes del cuerpo sin el consentimiento de alguien. Bueno, ahí entramos de vuelta a la limitación de la libertad de la otra persona. Sí. Porque, a ver, nadie pidió que me mostraras eso. Claro. Pero también no solo entra en exhibiciones obscenas, entra el mostrar, Claro. sino que también a veces Exponer. entra el exhibir. Claro, si yo expongo, ustedes, por ejemplo, tienen el programa y empiezan a pasar pornografía Sí. Sí. en el programa y obligan a gente a que vea el programa, no sé, a quien sea. Sí. Sí. Bueno, eso son exhibiciones obscenas también. Mira. Mirá. Entonces, porque volvemos a lo mismo, siempre todo esto está basado en la libertad sexual de la persona. Claro. O sea, ¿Sí? mandar una foto también. O sea, chateando. Bordea. Es que es la foto cosito que nadie pidió. Sí, claro, foto cosito. Sí. La dick pic. Ahí está. La decimos Exactamente, en la que inglés. nadie pidió. Claro. Fotija. Esa misma. Fotija. Ahí Rocco lo dijo en francés. Sí. Bueno, esa nadie la pidió, ¿entendés? A ver, si una chica recibe una foto de esa característica, si va a la denuncia, y tiene razón, y el tipo le cabe, y tiene un par de añitos adentro, Claro. dependiendo del tipo y dependiendo de la edad de la persona y demás, Sí. puede ser multa o puede ser años de prisión efectiva. Mira. Entonces, Perfecto. nada, chicos, cuídense a quien mandan las cosas, Obvio. más cuando son no deseadas, claro. Ni a mi señora Después, le mando. Ni a mi señora. Después voy a, y en base a esto, voy a ir a otro delito que de hecho hay una serie ahora que se llama, no puedo acordar, Encerrados o algo así, que es el delito de grooming. Sí. Sí. ¿En qué consiste? ¿Ustedes tienen una idea de lo que consiste el delito de grooming más o menos? Si no, lo explico directamente. De mi parte explícalo, pero Rocco, bueno, tiene hijas, así que creo que sabe un poquito más. Creo Sí, que... o sea, tengo entendido que es cuando un adulto Se hace medio, pasar no por sé, niño. de un Claro. juego o lo que fuera, se hace pasar Claro. Se hace pasar por niño. El grooming básicamente es un abuso de menores,
de personas adultas que se hacen pasar por niños y que buscan tener algún tipo de rédito, ya sea por fotos o abuso o secuestro o etcétera, etcétera, etcétera. La práctica normal de grooming es un adulto que se hace pasar por un niño, que toma la confianza del niño y después pueden pasar varias cosas. Una de ellas puede ser la captación para trata de personas, para algún tipo de ese tipo de fines, o otra puede ser la tenencia o el pedido de pornografía infantil, o el tráfico de pornografía infantil, o otra puede ser la extorsión para seguir obteniendo otro tipo de réditos o Exacto. réditos económicos, o Sí. hoy con los chicos y las tarjetas de crédito de los padres en los juegos es un peligro, por lo cual hay videos en YouTube muy explicativos de cómo actúa el grooming, que sería interesante que lo vea todo el mundo, porque Sí. todo el mundo dice, no, mi hija o mi hijo, eso no lo hace. Sí. No, mi hijo, eso no. Y viene un señor, hace esto, o sea, hace toda esta pantomima que nosotros le estamos diciendo, y cita al nene o a la nena en una plaza, y el tipo va y le dice, no, Josecito me está esperando en el auto, ¿vamos? Ah, yo soy el hermano de Josecito, un señor de unos 30 y pico de años. Josecito está en el auto, ¿vamos? Y la gente va. O hay otros que le abren la puerta de la casa, Claro. o hay otros. Y eso es muy importante de saber con quién hablan nuestros hijos, de qué hablan, qué datos dan, qué datos no dan, que tienen que saber, que no tienen que dar datos, y demás. Uno de los casos icónicos del grooming fue, entre otros, el caso de João Cabrera. João Cabrera es acusado por Es grooming, verdad. además De de todas las corrupción cosas. de menores, reducción al servicio. Fue condenado por reducción a la servidumbre. Sí. Pero está acusado por grooming, entre otras cosas. Pero por esto que tiene que ver con el abuso de menores en sí. Eso es, a grandes rasgos y hablando durante más o menos media hora, que es el abuso sexual en su totalidad y sus distintas aristas. Ahora, yo les voy a comentar, o les voy a contar, o podemos charlarlo, cómo un abogado defensor puede plantear una defensa en este tipo de casos, y cómo cuando uno le toca estar al lado de la víctima también tiene que plantear distintos tipos de situaciones para poder corroborar que las cosas que uno denunció sucedieron. Ahora, Mati, yo te pregunto, ¿no? Pregunté. A ver, es real que hay un montón de casos, está bien que estén las leyes, está bien que se defiendan, pero cuando Tiene ya... un dato de color, Sí, perdón que te interrumpa, un sí. dato de color. En el 2023 hubo 30.000 denuncias por abuso sexual. Ok. Para que tengamos una noción de la cantidad. Y las que callan. Okay. ¿Cómo? Y las que callan. Y las que no hay, las que no se. Imagínense, si hay 30.000 efectivas, imagínense todas las que no lo ven. Ahora, yo te pregunto quizás del otro lado. Si hoy no se, a ver, si hoy no se puede comprobar, ¿sí? Y del otro lado usan esta herramienta como para mentir que la otra persona me acosó. Estoy ahí, por eso quería hablar de las defensas, Ahí de cómo estamos. uno plantea las defensas. Ahí estamos. Porque, a ver, uno como abogado defensor sabe quién, no sé si sabe, yo no pregunto, en mi personal, en mi forma de trabajar, yo no pregunto si mis clientes hicieron o no hicieron las cosas que se los imputa. Yo defiendo y hago lo que sé que tengo que hacer, o más o menos veo lo que tengo que hacer, que es lo que hablamos en la primera charla que tuvimos juntos. Sí. Cuando hay rasgos psicopáticos de la persona que fue víctima de este tipo de delitos que son irrefutables. Entonces, también sucede, que es lo que lo hace interesante, que uno pide ciertos, por ejemplo, nosotros en el estudio tenemos psicólogos que trabajan en nuestro estudio pura y exclusivamente para las pericias psicológicas de los casos de abuso. ¿Por qué? Porque uno tiene que, como defensor, tener el control de la narrativa y tener el control de si el perito forense oficial está haciendo lo que quiere. Porque, a ver, desgraciadamente, y acá me voy a banderizar como defensor, se le cree a la víctima, y durante todos estos años se le creyó a la víctima por el solo hecho de ser víctima. Entonces, se podía acceder a una condena con el testimonio de la víctima y con una pericia psicológica. Con solamente esas dos pruebas, se podía llegar a una condena. Sí.
¿Qué pasa? Los defensores, una de las cosas que tuvimos que tener en cuenta es empezar a articular, tener profesionales ajenos al derecho, porque, a ver, desgraciadamente o afortunadamente soy solamente abogado, ¿no? Uno cruza un montón de carreras, pero yo sé de leyes y hasta ahí nomás. Claro, Después lo que puedo saber de práctica, pero por eso uno necesariamente necesita un perito psicológico que pueda dar el apoyo, dar su asesoramiento, mientras más especializado mejor. De hecho, el licenciado que trabaja con nosotros tiene un posgrado en delitos sexuales, tenemos gente que hace criminalística, porque lo que tenemos que hacer es verificar que el trabajo que hace el forense sea el correcto, porque es muy fácil condenar al que lo imputan por las dudas, claro, sí, sí, sí. como decías vos, por las dudas por las dudas lo condeno. Pero también, y ahí entra, la doctrina plantea algo muy interesante, que es esta cuestión de que hay que corroborar lo que se dice, lo que la víctima dice. Durante muchos años se le creyó a la víctima y se buscó más o menos armar la narrativa en base a creerle a la víctima. Sí. Hoy la doctrina se modificó y esa narrativa tiene que ser respaldada con un plexo probatorio suficiente como para decir, bueno, que hay certeza de que esto pasó, ¿sí? Que no hay un gris que puede llegar a haber pasado. Pero bueno, ahí entramos en lo que dice uno y lo que dice el otro, ¿no? Sí. Porque en la relación hubo dos personas. Entonces va mi novia ahora y dice que yo la usé, y la realidad es que compartimos el mismo espacio y el mismo lugar a la misma hora. Y estuvimos solos. Claro. Y puede pasar, y por supuesto. Pero yo no brindé mi consentimiento. Bueno, pero hay rasgos psicológicos que caracterizan a la víctima de este tipo de delitos. Mira ¿Sí? vos. Entonces, con eso uno puede empezar a agarrarse de buscar una narrativa que busque la verdad, o por lo menos llegar a una duda lo suficientemente razonable. Tuve un caso hace un tiempo atrás de un chico que se fue con una chica de un boliche, hasta él donde él sabía era todo con consentimiento, y después se enteró de que no era tan consentido, pero se enteró con una notificación judicial que no era tan consentido. Entonces, es un tema. Y la frase fue pero yo me fui con ella del boliche porque ella quiso. Yo no, Claro. yo Y claramente quería. y en ese caso la justicia tiene en cuenta eso a la hora de plantear la Y ahí es cuando, defensa. y ahí es cuando uno tiene que plantear una defensa y ver hasta dónde hubo consentimiento y dónde no, porque también hay mucha vergüenza. Vergüenza de los dos lados. Vergüenza tanto del que no habla o vergüenza del que hizo algo que le da vergüenza. Claro. ¿Sí? Hace un tiempo hubo un caso de una chica que había intimado con dos varones, se enteró todo el pueblo que había intimado con dos varones, y la mina por las dudas los denunció. Claro. Y voy a ser muy cruel con lo que voy a decir, pero la defensa planteó de que nadie es violado estando arriba. Claro. Entonces, nada, imagínense la vergüenza, o sea, la vergüenza de la chica Claro. de que tuvieron que volver a diagramar cómo había sido el acto sexual, y que la defensa estaba planteada de, sí, pero a nadie la violan estando arriba. Claro. Y ese fue uno de los argumentos de la defensa. Claro, está Podemos cualquier detalle. podemos discutir un montón igual, porque es un gris también. Puede haber Pero estado bajo presión, poner, no sé. podía estar siendo coercionada, un montón de cosas. Pero el argumento de la defensa fue por ahí, y después la víctima terminó teniendo que admitir que fue una cuestión de vergüenza, porque se había enterado todo el pueblo de que la chica del pueblo había estado con dos tipos al mismo tiempo, y fue un problema. Entonces tenemos de los dos lados, el que no habla por vergüenza y el que habla de más por vergüenza. Después podemos hablar de las falsas denuncias, podemos hablar miles de veces, por eso hoy con lo que se intenta de la nueva modificación del Código Penal está instaurada e incluso está tratando de ser tipificada. Sí. Sí. Así que es eso. Y después cuando uno plantea del otro lado, como uno cree en su cliente, por lo menos los casos que me han tocado a mí, de ser querellante o defender a las víctimas, son víctimas que sufrieron este tipo de delitos, y se plantean de otra forma, porque uno ya sabe que juega con la verdad. Entonces, uno
ahí donde uno, o por lo menos lo que yo trato de hacer, es hacer una protección integral de la persona, de que la persona se sienta lo suficientemente cómoda, porque, a ver, una chica, pongo chica como para tomar la generalidad, pero Sí. una chica que toma el valor de ir a una comisaría a admitir a un desconocido que fue violada, lo primero que hay que hacer es contenerla. Y sí, Obvio. Porque a cada paso que da hacia la comisaría se quiere volver a su casa. Y eso no lo digo yo porque, a ver, yo toco madera y tuve la suerte de que no me ha tocado de cerca, o por lo menos no de tan cerca, pero sí de verlo con clientes, de tener que llevarlos. sí, no, aparte Porque, el hecho de haber pasado esa situación horrible y tener que tener la valentía de enfrentarlo, ¿no? sí, Debe porque ser, aparte Es, es literalmente enfrentar a su captor. claro, claro, Entonces, y aparte revivirla una y otra vez cada vez que tiene que contarlo. y doy un ejemplo. Por ejemplo, yo el lunes tengo que ir a la fiscalía para que un cliente mío de este tipo de delitos vaya a ratificar la denuncia. Sí. Y yo tengo que ir, por más de que claro, no entre, porque tengo que estar ahí. Porque confió en mí, porque me contó a mí, porque estuvimos horas hablando. Este cliente en particular lo escribió, me escribió todo, porque cada vez que hablábamos se rompía en llanto. Si yo les muestro la denuncia es una denuncia de 10 años de abuso No, constante. no. Y abuso frente a menor, abuso frente a sus hijos. eh, no, no, es terrible. De hecho, es uno de los más terribles que tengo. Pero esa persona confió en mí y abrió su corazón y su vida para que yo defienda sus derechos. Entonces no sí, puedo no estar. No, obvio. Y claramente yo le tengo que decir, mira, te lo van a preguntar 75 veces. Y en algún momento, si vamos a juicio, lo vas a tener que ver. sí, no, y Pero yo, aparte con la frialdad que te preguntan a veces las cosas, o sea, siento que si bien es por ahí el procedimiento, pero a veces quizás son poco empáticos con la situación. voy a aprovechar esta gente que nos está viendo y el espacio y que va a quedar para la posteridad, pero la policía, con tal de no hacer su trabajo, es capaz de decir, no te puedo tomar la denuncia porque no me anda el sistema, o no Sí. te tomo la denuncia porque... Y tienen a una víctima esperando durante 4 o 5 horas en una comisaría y le dicen, no, ¿sabes qué? Tenés que ir a la comisaría de la mujer, que queda en Melmac. Claro, ¿Qué sucede? Y de paso comento para que lo sepan todos. eh, nada, llamen a su abogado y lo van a solucionar en 20 minutos. Porque es así. Cuando vos le decís al no, policía, no, hablo con mi abogado y vuelvo a hablar con vos, yo te aseguro que te toman la denuncia. Sí. Y si no, voy. Y te aseguro que te van a tomar la denuncia, claro. Porque desgraciadamente es así. Y juegan por no hacer... A ver, estas cosas no pasan. A ver, hay víctimas que se escapan de sus captores en el momento. O sea, que de repente pudieron salir corriendo de la casa. ¿Y a dónde van? A la policía, porque seguramente ese captor les sacó todo lo que tenían a su alrededor. Porque el modus operandi del abusador es ese, es sacarte de tu entorno, decir que todos son malos, que vos conmigo vas a estar mejor, que yo soy lo mejor que te pasó en la vida, y mientras tanto hace un abuso de confianza y un abuso de todo lo que podamos charlar, mientras vos estás viviendo una realidad que es tu realidad, que a veces Claro. hasta para la gente es increíble cuando para la gente es normal esto. Sí. Y de ac- repente ac- te vienen a ver a ver, a mí me ha pasado, me han venido a ver por cuestiones de laburo, laborales, cuando por ahí estaba en Tierra del Fuego, que por ahí tomaba casos más de otras cosas, no solo penales, eh, me pasó de que una chica venga por una cuestión laboral y yo estar viendo una situación de violencia en vivo y decirle, che, pero esto está mal. O sea, tener que decirle a la clienta que vino por otra cosa, decirle, che, pero En realidad es esto esto. está... Claro. a ver, esto es lo de menos, qué sé yo, la pensión la vas a cobrar en algún momento, no te preocupes por eso. Preocupate porque este tipo te va a matar. Claro. claro. Y dejan de venir por ahí.
explico? Entonces, por ahí, y por último con esto, y podemos charlar un poco más y le bajamos la espuma a algo tan triste por ahí. Hay una línea gratuita que es la 137, que es anónima y está en todo el país, es marcar 137 y te atiende una operadora que es la que toma las denuncias con lo que tiene que ver con violencia de género o violencia en todo tipo de cuestiones. Y después es ir a las comisarías y hacer la denuncia. Y que lo importante en todo esto es no quedarse callado. Y cuando uno presiente que algo no está bien, que pregunte. Sí. Es más barato. Mi consulta no es económica, es cierto, pero es más barato preguntarme si esto está bien o está mal que salir con los pies para adelante de tu casa. Claro, sí. Soy un poquito drástico, pero es así. Es así. Porque aparte, y cierro con esta frase que creo que es ilustrativa, el silencio protege a los abusadores. O sea, es que la gente calle protege a que este tipo de personas siga haciendo lo que hace. Bueno, yo siempre lo cuento. Yo tengo 41 años y me tocó vivir en carne propia, verlo. Abusos de parte de mi progenitor hacia mi mamá. Y en esa época se solía callar. Claro. Se tapaba. No, ¿qué van a decir? La víctima era la culpable, ¿sí? Siempre. Siempre. Y hoy viéndolo de grande, las cosas que tuvo que aguantar mi mamá en ese entonces eran una locura. Mínimas, cosas mínimas, eran una locura. Es que era así, realmente era así. Sí. Y gracias a Dios o a lo que pongámosle el nombre que tengan ganas, hoy se visibilizan bastante más estas situaciones y ya no se calla tanto y ya la víctima no tiene tanto la culpa. ¿Sí? Sí. Está bien que, a ver, yo entiendo lo de las falsas denuncias y entiendo que toda revolución necesita ser lo suficientemente irruptiva en un momento y en un lugar como para que después las cosas se acomoden. O sea, esto es como cuando le sirvo coca al Fernet. Yo necesito que suba la espuma para que después baje y el Fernet esté rico. ¿Sí? Bueno, con esto, salvando las diferencias, y es lo mismo. Era necesario que la hoja pase con todo, que la topadora pase con todo, que desgraciadamente haya gente que ligó en el camino, que pasó por situaciones espantosas en el camino, pero para que hoy digamos, bueno, che, a ver, ni pelado ni con 3 pelucas, ¿no? Es como, tanto no, pero si no llegábamos a ese tanto, no íbamos a llegar nunca a este punto medio. Claro. No Te íbamos a hablar pregunto, Sí, perdón que te interrumpa. por En favor. el caso de una falsa denuncia, suponte que Sí. viene, puede ser mujer o varón, denuncia que fue abusada. Y es una falsa denuncia. Cuando se comprueba, Sí. ¿hay alguna especie de condena para el que realizó la denuncia falsa? Hoy sí. Hoy ya sí. Hoy ya las falsas denuncias tan penadas. Es el proyecto de ley que presentó el gobierno actual con respecto a las falsas denuncias. Hay dos. A ver, del código viejo, del código del año pasado, tenemos el falso testimonio, por un lado. Sí. Que eso puede llegar a englobar una falsa denuncia. Y hoy se está tipificando directamente la falsa denuncia como tal. ¿Sí? Lo que pasa es que tiene que darse ciertos parámetros para que sea... A ver, es muy difícil demostrar que solamente es falsa la denuncia, porque una cosa es llegar a un estado de inocencia y otra cosa es demostrar que hay una falsa denuncia. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo falso? La situación, por eso, qué motivó a la falsa denuncia. ¿Sí? Eso es lo que lo hace un poquito más complicado. Lo que no quita que se puede, y lo que no quita que hay que castigarlo, porque desgraciadamente ese tipo de falsas denuncias, no importa que sean de hombre, mujer o lo que sea, ensucian a la gente y entorpecen los procesos de la gente que realmente necesita que los procesos
A ver, el tipo que abusa y que es un abusador tiene que estar preso, punto. Obvio. Sí. Pero si nosotros agarramos a un juzgado y lo atoramos de causas que no tienen ningún sentido, y estamos haciendo que un juez pierda tiempo en cosas que no son las que la sociedad necesita. Claro. ¿Sí? Entonces Sí. sí, hoy, en resumen, sí, hoy está penada la falsa denuncia, también está penado el falso testimonio. Después hay que comprobar que eso es así, Claro. o cuáles fueron los motivos por eso. Acá en el chat Angelina Quintana, bueno, puso aplauso, después Lidia Souto puso doctor, es muy claro en sus explicaciones, gracias. Y Angelina Quintana vuelve a decir, es muy necesario hablar de esto, gracias doctor. Bueno, gracias, muchas gracias. Pero bueno, Sí, es un tema súper delicado y en el caso a ver, de igual delito, a ver, no sé cómo plantearte la pregunta. tiralo y lo hacemos juntos. Tiralo y lo La co- hacemos. Supongamos que hay un caso de abuso, Sí, ¿es lo mismo para las dos partes si lo hace una mujer o si lo hace un hombre? sí, Es lo mismo. sí, Ok. Supongamos porque el mismo hecho a la viceversa, a eso el me tipo refiero. penal es el mismo. Ok. Ok, A ver, volvemos a lo mismo. A ver, cuando nosotros éramos chicos, el pibe que andaba, un pibe de 16 años, andaba con una señora de 30 y era un champion. Claro. claro. Pero no era un champion, estaba siendo pervertido por una mayor de edad. Exacto. ¿Sí? Pero bueno, ¿quién iba a denunciar? Iban a ir a denunciar y le iban a decir, señora, quédese tranquila. Claro. Sí, eso sí. Eso sí. Entonces, pero sí, a ver, se supone que el Código Penal, a ver, ahí por eso entramos y voy a entrar en un debate que podemos tenerlo otro Sí, programa, perfecto. que es esta cuestión de sacar el término femicidio del código y mantener el término de homicidio y nada más. ¿Sí? Porque se supone que el homicidio es para ambos, o sea, no importa que sea hombre o mujer, es homicidio. Sí. ¿Sí? Claro. Por lo cual, armar un tipo penal que pondere a un género por sobre el otro es una cuestión discriminatoria. Entonces, no importa, a ver, si el femicidio me dio violencia, hay un agravante por el vínculo, hay un deber de cuidado, etcétera, es lo mismo de los dos lados. Claro. O sea, es un homicidio agravado por el vínculo, uso de arma de fuego, uso de la fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Si fuera al revés, es lo mismo. Está bien, hoy en Argentina, nos guste o no, hay una gran cantidad de situaciones en las cuales hombres matan a mujeres en distintos aspectos. Pero también Claro. muchos hombres mueren, entonces, y son matados por hombres y demás. Pero bueno, es esto de lo que le decía también, de que los movimientos tienen que ser lo suficientemente irruptivos para que después bajemos la espuma y podamos más o menos ordenar los tantos. Claro, desglosar y armar algo más, más ordenado. Claro, o sea, Más si ordenado. vamos con todo, a ver, la pared vos la tenés que romper. Sí. Después para levantarla de nuevo, vemos, uy, bueno, no había que romper tanto. Podemos hacer una puerta. Claro. ¿Me explico? Claro. Es muy delicado, muy delicado. Mati. Y está bueno, la verdad, Sí. cuando me planteaste el tema de hablar esto, me pareció excelente porque no lo habíamos hecho nunca y porque está No. bueno de que siempre, nunca está de más esta información. No. No, nunca, y bueno, Para lo mismo. Siempre el 137 es una línea gratuita. Después, cada jurisdicción suele tener alguna línea con respecto a la defensa de la violencia de género y demás. Si no, después es acercarse a su comisaría. Después, si tiene un abogado de confianza, aún mejor. También están los abogados de las víctimas que tienen que ver con estas cuestiones. Lo que sí, y esto quiero dejarlo claro, es la policía siempre tiene que tomar la denuncia. Sí. Siempre. Sí, Siempre. O sea, eso de no, que el sistema, que el culo, que bla, 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 no importa. Flaco, vos ahora, en media hora o en 2 horas me tenés que tomar la denuncia. Por Y más de que no sea desgraciadamente, porque viste que las comisarías están por barrio, ciudad, distrito, es indiferente eso. es que en realidad, a ver, generalmente lo que hacen es, ¿qué pasa? Vamos a hablar casualmente de esto. Que uno va a la comisaría normal y dice, no, tenés que ir a la comisaría de género del lugar. Bueno, La realidad es que Mati, cualquier comisaría... te Perdón, interrumpo, sí. porque acá justo nos dicen, si voy a la comisaría de mi barrio y me dicen que no me pueden tomar la denuncia ahí, y que debo ir a la oficina de violencia doméstica, ¿es real?
No, no es real. La denuncia tiene que tomar igual. Después se sorteará y se llevará al lugar que tenga que ir. Claro. ¿Sí? Ya sea la Fiscalía de Género o lo que sea. La realidad, pero por otra parte, se supone, esto voy a hablar en un idílico y en una cuestión totalmente, ¿cómo llamarlo? Ideal. Se supone que las oficinas o las comisarías especializadas en género cuentan con profesionales diferentes a la comisaría normal que están en condiciones de brindar un acompañamiento en el momento, ¿sí? Que la víctima va a tomar la denuncia. Ya sea para hacerle... Hay algo que se llama informe de riesgo, que se hace en la comisaría, que lo hace generalmente un psicólogo de la comisaría de género, que lo que busca es, mediante una entrevista con la víctima, es realizar un informe en el cual se vea qué tan en riesgo está esa persona. ¿Sí? Y eso se debería hacer en el momento que la persona va a hacer la denuncia. Para que el juez o el fiscal, para que el fiscal pida medidas y para que el juez disponga de esas medidas. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Para que, a ver, voy a dar dos ejemplos muy, muy groseros. Uno, la mujer que se escapa de su casa en el momento y que tipo viene el marido con un machete corriéndola. Y la verdad que esa mujer necesita ciertas medidas, que no es solamente un botón antipánico y nada más. Necesita que estar cuidada de otra manera. ¿Sí? Claro. Y eso se evalúa en el informe de riesgo. Vamos a poner otro ejemplo. Violencia de género, pero el tipo vive en Salta. Y capaz que con un botón antipánico solucionábamos. Claro. ¿Sí? Pero todo eso se ve en el informe de riesgo. Entonces, tienen que, a ver, uno tiene que ir a cualquier comisaría a denunciar porque el abuso sexual es un delito y como tal se puede denunciar en cualquier comisaría, pero se supone que las comisarías de género suelen tener otro tipo de herramientas. Claro. No, quiero hacerte la última pregunta porque quiero que le respondas a todos los que están escribiendo. Dice, si voy a una comisaría y quiero denunciar y me dicen que no pueden ahí, ¿qué debería decir para que me la tomen? Ahora lo llamo Matías, tenés que decir. Y eso sería ideal. Claro. Sí, sí. Si me llaman a mí, me dan 10 minutos y a mí me encanta irme a pelear con la policía. Me encanta. Lo disfruto, gratis lo hago, no me importa. Lo disfruto, pero no, le dicen que tienen que tomarle la denuncia, que es su derecho a denunciar y que no están en condiciones de ir a otra comisaría en este momento y que necesitan ser sí o sí escuchados porque son Exacto. víctimas. Tienen que tomar la denuncia. Igual, yo esto se los digo de consulta gratuita. Yo, algo que suelo hacer con mis conocidos o clientes que tienen situaciones como esta es, cuando me llaman, digo, decirle lo siguiente. Hablé con mi abogado, dice que me tenés que tomar la denuncia, que si no, que le expliques a él por qué no le tomás la denuncia, y si no, él va a venir en media hora y vas a necesitar explicarle por qué no le vas a tomar la denuncia. La verdad que esto que le estoy diciendo tiene un 95% de efectividad. El 5% no lo tiene porque es el error posible, pero nunca me falló. Siempre que han tenido quilombos en la comisaría, espera que hablo con mi abogado, hablan conmigo y le dice algo de que el abogado va a ir y generalmente la policía accede. Medio como la amenaza de cuando éramos chicos de nuestra madre, portate bien, le voy a contar a tu papá, medio es como... Claro. Bueno, pero desgraciadamente nos gusta, ¿no? Los abogados, otro del rol que cumplimos es el control de legalidad. Claro. Sí, nada más, Exactamente. entiendo. Mati, te agradecemos un montón, más que estás de vacaciones, te tomaste unos días y nosotros estuviste acá frente a nosotros. Muchas gracias por toda la data que volcaste. No sé, Gaby, ¿algo para acotar? Que lo busquen en las redes porque está subiendo cosas interesantes que me están gustando ahí con historias de casos que me gustó. Le gustó esa, Me encantó. Fue divertido. Me encantó. Fue movido el fin de Nosotros, semana. cuando arrancó el programa dijimos que toda la gente que vaya a buscarte de parte del Club del Cubo, le invites un café. Claro. Bueno, pues, nombrando el Club del Cubo tienen un café. Por lo menos un café sí. Claro. Mati, te agradecemos un montón y gracias. Muchísimas gracias. No, gracias chicos a ustedes por el espacio y bueno, quedo abierto a lo que necesiten. Gracias. Nos vemos pronto. Abrazo grande. Nos vemos, más chicos, palabras, señor juez. Hasta la próxima.
Nosotros enseguida volvemos. Vamos a tomar un poquito de agua. ¿Te parece, Rocco? No hay más por hoy, esto termina ya. Dejamos sonrisas en esta emisión. La próxima semana nuevas sorpresas traerá. El Club del Cubo te dice adiós. Nos vemos pronto. No queda tiempo, te digo adiós. Nos vemos pronto, gracias a